6 de la mañana con 2 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Felices y contentos de poder empezar una nueva semana bajo la bendición de nuestro gran Dios y glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos laborando para ustedes supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, que estará compartiendo con ustedes en el espacio comprendido de 6 a 7 de la mañana. Recordándoles que para los contactos telefónicos puedes escribirnos a través del 0412-636-9658. No escriban a mi teléfono porque mi teléfono se quedó en casa. De tal manera que escriban a través del 0412-636-9658. Y si quiere compartir con nosotros aquí directamente a cabina, lo puede hacer a través del 0239-992-5655. Repito, 0239-992-5655. Pues bien, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema importante. Usted debe buscar su Biblia, buscar su cuaderno, su lápiz, porque vamos a compartir un tema sumamente importante para la fe cristiana. Así pues que le recomendamos mantenerse allí y buscar cuaderno, buscar lápiz, buscar un lugar cómodo si puede hacerlo, y abra su Biblia allí en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Por favor, en el capítulo 1, y vamos a estudiar los versículos que van desde el 6 hasta el versículo 10, desde el 6 hasta el 10. Vamos a hablar acerca de los peligros de predicar un evangelio diferente, los peligros o las consecuencias de predicar un evangelio diferente. De manera pues que ubíquese allí con nosotros y acompáñenos en este viaje, en este camino fascinante, en este camino maravilloso de descubrir a través de los escritos del apóstol Pablo cuáles son los riesgos, los peligros, las consecuencias de nosotros seguir y predicar un evangelio diferente. Gloria al nombre del Señor. Reflexione con nosotros acerca de este tema. Vamos a empezar entonces dando lectura aquí. Quiero adelantarles que voy a estar trabajando este texto con una traducción de la Biblia llamada la Nueva Traducción Viviente. Por si acaso, las variantes, pues, lo que cambia la forma de expresarlo, más no el contenido. Leemos entonces. Dice aquí: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, por medio de la amorosa misericordia de Cristo, y están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, vamos a decir por el estudio, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Adiós.
Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Bueno, que sea el Señor edificándonos grandemente a través de su palabra. Pablo cree que no hay varios evangelios. No existen muchos evangelios, sino un único evangelio, el que él anunció y a su vez el que le fue entregado, el que le fue revelado. Hoy vivimos, sin embargo, en un tiempo donde difícilmente se aceptan las verdades absolutas. Hoy ya no se habla de una verdad absoluta, universal, digna de confianza, en la cual se debe caminar, sino que hoy se habla de una verdad relativa. Hoy se habla de mi verdad o de tu verdad, se habla de lo relativo, pero los textos bíblicos no se pueden relativizar. La verdad revelada de Dios no se puede relativizar. Entonces nosotros debemos poner el lente en esto. ¿En qué consistiría hoy la verdad del Evangelio? ¿Será fruto del esfuerzo humano, fruto de las reflexiones humanas, o será fruto de la verdad revelada? ¿Podemos nosotros desistir de algunos principios irrenunciables desde el punto de vista bíblico? ¿Cuáles serían esos principios? ¿En qué consistiría pervertir el Evangelio? ¿En qué consistiría el anuncio de la buena noticia? Nosotros tenemos un reto, porque de lo contrario corremos el riesgo de convertirnos en movimientos sectarios, convertirnos en una secta. Nosotros entonces vamos a prestarle atención, mucha atención a este tema hoy. Es interesante descubrir que después de los saludos iniciales que se encuentran presentes casi sin excepción en todas las cartas antiguas, incluidas las del Nuevo Testamento, Pablo sin excepción suele dar gracias a Dios por los hermanos, por las iglesias. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el contenido de esta carta, que la vamos a estudiar, estos versículos a los cuales he hecho referencia, y los vamos a estudiar con profundidad, porque es bueno que este asunto se pueda comprender, notamos algunas diferencias. La ausencia de un saludo tan extenso da cuenta del enojo que tiene el apóstol mientras escribe esta carta, mientras piensa en la situación de la iglesia de Galacia. Bueno, nosotros vemos que el apóstol pasa abruptamente a reprochar el comportamiento de los Gálatas. Y como Pablo se expresa aquí en estos términos, vemos que se encuentra sorprendido. Y esta sorpresa no es solamente una expresión retórica, porque el texto griego que aquí se encuentra presente admite la condición de sorpresa como de espanto y horror, tal cual como traduce la Nueva Traducción Viviente cuando nos dice estoy horrorizado. ¿Por qué Pablo se encuentra molesto, horrorizado? ¿Por qué su semblante ha cambiado? No es una cuestión retórica, lo que está en juego es el corazón del mensaje cristiano, el corazón del evangelio. ¿Cuál es el motivo de la molestia, la incomodidad del apóstol? Es que los Gálatas están abandonando realmente a Cristo. ¿A quién están abandonando realmente los Gálatas? ¿Estarán abandonando a Dios o a Pablo? ¿Qué es lo que lo tiene tan molesto? ¿Pretenden ellos apartarse de Dios o pretenden apartarse de Pablo, que fue, por cierto, quien llegó por primera vez a ellos predicando el evangelio?
¿En qué consiste ese otro evangelio distinto que tiene tan alarmado al apóstol Pablo y que muchas veces, amados hermanos y hermanas, que nos siguen por radio en este momento, a menos que tengamos la doctrina de Rapunzel, que nosotros podamos vivir durmiendo, distraídos, descuidados, es la única forma de que no seamos conscientes de que muchas veces han puesto en marcha un evangelio diferente, se encuentra presente en púlpitos, en plazas e incluso en los corazones. Entonces, ¿qué es lo que tiene tan alarmado a Pablo? ¿En qué consiste ese otro evangelio, ese evangelio distinto? ¿Por qué no es el mismo evangelio que Pablo anunció? ¿En qué consistiría pues ese otro evangelio? ¿A qué podría referirse el apóstol cuando habla de agradar a los hombres o de agradar a Dios? ¿Qué provecho tiene en este caso la predicación de un evangelio diferente? ¿Cuáles son las consecuencias? Si los gálatas quieren cumplir la ley, ¿qué hay de malo en ello? ¿Por qué se los quiere impedir el apóstol? ¿Por qué es tan grave volver a judaizar? ¿Por qué es tan grave volver a revivir paredes que el Señor derribó? Ellos tal vez no son conscientes de esto. Por esa razón el apóstol se encuentra asombrado. Dice, no salgo de mi asombro. No solamente este asunto es retórico, el apóstol se encuentra horrorizado, perplejo. Los gálatas, poco después de haber recibido el evangelio, el que Pablo predicó, pronto lo están abandonando. No abandonan a Pablo, y esta es la gravedad del asunto, porque no están abandonando a Pablo, sino que están abandonando al que los llamó, están abandonando al mismo Dios que los llamó y que envió a Pablo para que a través del envío apostólico ellos pudieran ser llamados. Para los gálatas tal vez esto no es tan grave, ellos tienen un deseo de cumplir la ley y ellos no ven el peligro de judaizar, el peligro de volver al legalismo. Para ellos no hay nada malo en cumplir la ley, ellos creen que de alguna manera van a lograr ser más fieles a Dios. De alguna manera van a lograr ser más fieles a Dios. Para Pablo, sin embargo, este camino de judaizar, este camino de la ley, es un abandono total del evangelio de Cristo, es un abandono total de la gracia, es un abandono total del plan de Dios, es el camino de la apostasía, es el camino de la mentira, el camino de la falsedad, el camino del engaño. Yo quiero leer a propósito aquí en el capítulo 2 de Gálatas, y quiero que ustedes me acompañen, lo que dice aquí en el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice allí, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ello ni por un instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Fíjense que Pablo está hablando aquí de esta gente que lo que quería era esclavizarlos y obligarlos a seguir reglamentos judíos, a judaizar, pues, no realmente a guardar la ley de Dios. Entonces, los gálatas piensan que no hay nada malo en embarcarse en ese proyecto. Para ellos es simplemente el camino más expedito para ser fieles a Dios. Pero Pablo ve el riesgo y les advierte
advierte de que lo que realmente están haciendo es apartarse del que los llamó. Los Gálatas, según Pablo, no están solo alterando el evangelio, sino que además están cambiándose del que los llamó. Están apostatando de la fe que habían recibido. Los Gálatas entonces parecen estar experimentando la atracción por un culto como más fino, más pulido, más elegante, distinto a las celebraciones tan sencillas que pueden existir en el cristianismo. Y debemos remontarnos al momento en el que Pablo está escribiendo esta carta y en el que está sucediendo los hechos o sucesos que se nos relatan. El cristianismo paulino, o el cristianismo que Pablo presentaba en aquel momento, carece de estructuras finas, estructuras tan acabadas como las que solemos ver nosotros en estos tiempos. En estos tiempos nosotros vemos que el rito, el ritual, se ha impuesto por encima de la sencillez de nuestra fe. Probablemente a los Gálatas les estaba aconteciendo exactamente esto. Se sentían atraídos por toda la liturgia presente en el Antiguo Testamento, que tenían disponibles sacerdotes, sacrificios, tenían disponibles las fiestas distintas de las celebraciones judías, el rito de la circuncisión, tenían disponible toda una liturgia de la cual ellos hacían gala, y nosotros podemos ver esta corriente penetrando fuertemente en las comunidades cristianas que habían nacido. Pues bien, esto probablemente es una tentación muy fuerte para las comunidades cristianas, en este caso para las comunidades de Galacia. Entonces, en ese momento, el cristianismo no tiene el auge que puede tener en estos tiempos. No tiene el atractivo ni el nivel de aceptación que puede tener en estos tiempos. De tal manera, pues, que esto está siendo una fuerte tentación para los Gálatas, una influencia muy fuerte para los creyentes de aquellas comunidades. Hoy, tras siglos de un movimiento cristiano, tras siglos del evangelio siendo predicado, nosotros nos enfrentamos a los mismos riesgos. Es el mismo espíritu, es el mismo ángel caído intentando pervertir la verdad del evangelio de Cristo. Hoy mucha gente identifica el evangelio de Cristo con ritos, identifica el evangelio de Cristo con normas, con costumbres, con preceptos. Todo ello puede tener cierto nivel de reputación, pero, amados hermanos y hermanas, lo único que tiene poder para cambiar y para desatar el poder de Dios se encuentra contenido en quien murió en la cruz y resucitó por nosotros. Hay que ver que en estos tiempos hemos desarrollado la habilidad de entretener a la gente, de darle chuchería a la gente. Hemos desarrollado nosotros la habilidad, por supuesto, de hacer reír a las personas. Por supuesto que hemos desarrollado la habilidad de hacerlas llorar incluso. Hemos desarrollado la habilidad de meterles la mano al bolsillo también. Y hace tiempo el Señor trataba conmigo en mi espíritu y me hacía ver una verdad que he tratado de no olvidar, donde el Señor trataba con este servidor y le hacía ver: ustedes tienen poder para hacer reír a la gente, para hacerla llorar. Ustedes tienen poder para entretener a las personas. Ustedes tienen poder para llenar un local, pero ustedes no tienen poder para cambiar. Ustedes no tienen poder para transformar. Ustedes no tienen poder para salvar. No tienen poder para sanar. Pastores, ministros, devuélvanme la iglesia. Y ese es nuestro reto. Una iglesia que ha sido secuestrada por un mensaje que no está en línea con la verdad de Dios. Una iglesia llena de ritos, de símbolos que no respetan lo establecido por Dios.
Muchas veces corremos el peligro de transitar por un evangelio diferente, un evangelio de entretenimiento, un evangelio donde no hay convicciones bíblicas, donde no hay fundamentos, donde ya no importa si edificamos o no sobre la roca. Lo único importante es entretener a la gente. No, amados hermanos, con pan y circo no camina esto. Esto necesita el fuego del Espíritu Santo, necesita la vida de Dios naciendo en corazones, necesita la vida de Dios manifestando reino, manifestando gobierno, poder, jerarquía, soberanía de Dios. Esto es lo esencial para la fe. Esto es lo esencial para el camino que nosotros tenemos que recorrer. Tenemos que tener mucho cuidado con las instituciones que estamos levantando en este momento, con sacramentos que no se remontan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que tener cuidado. Mucho de lo que se predica ya no se remonta a los orígenes del Evangelio, ya no se remonta a esa verdad apostólica, y estos son los riesgos en este tiempo. Por esa razón, si convertimos el culto en ley, si convertimos el culto en legalismo, si convertimos nuestras celebraciones en ritos, normas y costumbres, nos hemos apartado de la gracia para seguir un evangelio diferente. Debemos entender la expresión de aquel que nos llamó mediante la gracia. Es preciso recordar que cuando Dios llama en la Biblia, no se contenta meramente con una voz audible que usted escuche simplemente, no. Cuando Dios llama, despierta algo en el ser humano, provoca una vocación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando Dios llama, este llamado tiene inmersa una vocación. Es decir, que cuando Dios te llama, te elige. Cuando Dios te llama, al mismo tiempo está creando. Ustedes pueden anotar Isaías capítulo 41, versículo 8 y 9. También pueden anotar Isaías capítulo 42, versículo 6. También pueden anotar Romanos capítulo 4, versículo 17. Entonces, cuando Dios llama, provoca una vocación. Cuando Dios llama, provoca, se produce una elección. Cuando Dios llama, una nueva creación se hace presente. Cuando Dios llama, alguien es llamado hijo e hija de Dios. Cuando Dios llama, algo nuevo se hace presente. De allí la gravedad de apartarse del que está llamando. Quien está llamando mediante la gracia, y se podía parafrasear como aquel que llama, está eligiendo y está creando. Nos ha hecho pasar a una nueva existencia, la existencia de la gracia. El ámbito de los Gálatas es el ámbito de la gracia. En ese ámbito Dios quiere que nos mantengamos. Es un ámbito completamente opuesto a la ley, completamente opuesto al legalismo. Estos son elementos sobre los cuales nosotros debemos empezar a trabajar. Y vamos a empezar a entrarle duro a este asunto porque apenas estábamos en la introducción al tema. Entonces vamos a ver de cerca esto. Mire conmigo allí el versículo 6 del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Gálatas. Estoy horrorizado, dice el apóstol. Estoy horrorizado. Me extraña, me encuentro sorprendido. Gloria al nombre del Señor. El apóstol no puede menos que manifestar su extrañeza, su sorpresa, su horror a la vista de la situación de la iglesia de Galacia. Los cristianos de Gálatas se encuentran en peligro de apostatar, se encuentran en peligro de renegar. Este defecto ocurre en un proceso rápido. La palabra griega que se emplea allí para ese proceso rápido o para ese proceso
descrito como pronto. Allí miren conmigo el verso 6, dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto. Fíjense, allí es interesante la palabra griega para pronto, taxeus, de donde viene la palabra taxi. Cuando usted va en un carro, en un taxi, cuando usted necesita trasladarse rápido a un lugar, usted procede a buscar un taxi. Hoy en día buscaría una mototaxi. Bueno, así de rápido se están desplazando los gálatas para huir de Dios, para apartarse de Dios. Pablo se encuentra horrorizado ante esto. Pablo se encuentra sorprendido ante esto. Bueno, lo que está ocurriendo en un proceso rápido. Se refiere a un tiempo preciso, no tanto, disculpen ustedes, no se está refiriendo tanto a un tiempo preciso en este caso, sino que hay que entenderlo como en un proceso continuo que está aconteciendo en aquel mismo momento. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 19, el versículo 24 también, gloria al nombre del Señor, para los que están tomando nota. Filipenses 2, 19 dice: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Cristo, disculpen, estoy en otro versículo, voy a leer el verso 19 del capítulo 2 de Filipenses. Ok. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo. Pronto, ahí está la palabra taxeus, taxi de nuevo. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Mire cuánto se preocupaba este hombre por la obra de Dios. Pero aquí estamos destacando esta palabra taxi, taxeus. El verso 24 dice lo siguiente: y el Señor me ha dado confianza de que yo mismo iré pronto, taxeus, rápido, sin perder tiempo. Bueno, esto es lo que estaban haciendo ellos, apartarse pronto, rápido, sin perder tiempo. Eran diligentes en darle la espalda a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Qué increíble lo que muchas veces puede acontecer, puede ocurrir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Observemos nosotros aquí. De nuevo, vamos a ahondar un poco en esto. Quiero decirles que tenemos toda la semana disponible, gracias a nuestro Dios, para poder estudiar este tema. Este tema lo vamos a ver con todo el cuidado y con toda la calma que el tema requiere para poderle sacar mucho, pero que mucho provecho. Mire lo que dice aquí el autor de esta carta: no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente, porque los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. 3 lineamientos para torcer nuestra fe. Fíjese usted, dice aquí el apóstol: no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Hay gente, amados hermanos, que vive teniendo visiones y son los más espirituales de los más espirituales, pero lo que quieren es descarriar al pueblo, llevar al pueblo por el camino del engaño, de la mentira y del error. Bueno, aquí está la primera advertencia para los soñadores de sueños, para los que viven teniendo visión. Y no es que yo esté negando la visión espiritual o que Dios pueda tratar con alguien en sueños, no estamos negando esto, pero lo que estamos es resaltando el camino tan peligroso de no fundamentarnos en el camino real de la revelación de Dios, que es su palabra, lo que tenemos disponible en este momento. Y eso está por encima de una visión, está por encima de cualquier sueño. Tienen que estar en línea las cosas con la palabra de Dios.
Y aquí el apóstol dice, no se dejen perturbar. Hay visiones que perturban. Hay gente que tiene visiones, pues no puede dormir, no puede estar tranquila, como si Dios quisiera mantenerte perturbado y exaltado. No, el Dios que te da la visión te tiene que dar la interpretación, te tiene que dar la revelación. El Dios que te está guiando no te puede guiar camino al error. Y aquí nosotros vemos un punto alarmante, y por eso él dice, no se dejen perturbar, tampoco se alarmen tan fácilmente. Gente que se alarma fácilmente, ¿por qué? Por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, y dice, no les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión. Y es que la gente, amados hermanos, no solamente afirman, sino que cambian hasta la voz en ese momento. Ustedes no se han dado cuenta, y con todo respeto, amados hermanos, es una crítica sana, constructiva. ¿Cuál es la causa de que nosotros tenemos que cambiar la voz en el púlpito o cuando supuestamente tenemos una visión? Vamos a dejarnos de cuento, hermano. Eso no es lo que edifica el pueblo. Lo que edifica el pueblo es que la palabra sea clara, sea entendible, que la palabra pueda edificar. No edifica el pueblo el grito, ni el que yo pueda cambiar la voz. Pero entonces se levantan afirmando haber tenido una visión espiritual. ¿Y cuántos movimientos religiosos no se han levantado afirmando teniendo una visión espiritual? El arrianismo afirmaba eso, el gnosticismo afirmaba eso, los testigos de Jehová afirmaban eso, los mormones han afirmado eso, se han descarriado justamente teniendo visiones espirituales, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día se escriben libros acerca de visiones espirituales, tenemos videos acerca de visiones espirituales, tenemos gente que vive corriendo de aquí para allá y de allá para acá, amados hermanos. No les gusta un evangelio sencillo, fundamentado en la palabra. Nosotros queremos un evangelio definitivamente sorprendente. Entonces, amados hermanos, aquí tienen ustedes ese peligro, pues. El peligro dice, no les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual. Dice Pablo, o una revelación. Bueno, por cierto, amados hermanos, dice allí, o una revelación. En su momento nosotros vamos a ver este ángel al que le tiene que caer el anatema. Entonces Pablo habla de la visión, de la supuesta revelación, y de paso de una supuesta carta en nombre de él, en nombre de ellos. Pablo dice, o haber recibido supuestamente una carta de nosotros. Fíjense ustedes, amados hermanos, la falta de honradez muchas veces, la falta de compromiso con los textos bíblicos, y nosotros debemos mantenernos vigilantes en esto. Bueno, el apóstol Pablo se encuentra maravillado, horrorizado, preocupado, alarmado, molesto, enojado. ¿Por qué? Porque pronto, la palabra taxi, habían dejado el pelero, mejor dicho, ya no estaban en los caminos que Dios les había llamado a transitar. Pronto habían renunciado al evangelio auténtico para seguir otro evangelio, para seguir un evangelio diferente, un evangelio distinto. Mire, amado hermano, puede que usted corra en moto, puede que corra en autobús, puede que corra en taxi, puede que corra en bicicleta. Váyase donde usted quiera, váyase a la NASA, váyase a la luna, váyase donde usted se quiera ir, pero hay consecuencias a la hora de apartarse pronto del evangelio para seguir un evangelio diferente, y de esas consecuencias Dios quiere librarle, Dios quiere advertirle. Por eso este mensaje es un mensaje desde el amor, es una advertencia para que nosotros nos mantengamos vigilantes. Entonces, esto estaba ocurriendo en un proceso rápido. Este apartarse se estaba dando pronto, y se estaban apartando era de Dios. Entonces, lo que aumenta aún más la auténtica sorpresa del apóstol
es eso, pues, el hecho de que se trata de apartarse de Dios y de volverse a otro evangelio. Se trata de un evangelio imaginario. Mire, amado hermano, qué cosa tan tremenda. Cuando nosotros nos apartamos a evangelios imaginarios, nos postramos ante nuestras propias ideas, le rendimos culto a nuestras ideas. ¿Cuántos no le han rendido por mucho tiempo culto a manuales, culto a preceptos, culto a normas, culto a costumbres? No, debemos rendirle un culto vivo al que murió en la cruz y resucitó, al que nos ha dado su espíritu. No podemos seguirle rindiendo culto nosotros a normas, a preceptos, a mandamientos de hombre que, por cierto, son lo que realmente se levanta contra Dios. Mire, en este caso las costumbres son más fuertes que el mismo diablo en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo, y no lo digo yo, que la tradición invalida la palabra de Dios. Cuando seguimos normas, preceptos humanos, este es el riesgo y este es el peligro, esta es la molestia del apóstol, que se han apartado de Dios y se han vuelto a un evangelio imaginario. El evangelio fruto de la imaginación. Gente que se embarca en fábulas, gente que de un día para otro vienen cambiando. Usted va viendo movimientos y corrientes que van llegando y ellos dicen traer lo nuevo, dicen traer lo último de Dios, dicen traer el último grito, pues, el último boom. Hay que tener cuidado con esos últimos gritos y con esos boom, porque lo de Dios, amados hermanos, se investiga, se descubre y se presenta a la iglesia. No se deja a la arbitrariedad de la imaginación o de la especulación, como muchas veces suele hacerse. Hermano, ¿y usted de dónde sacó eso? Ah, bueno, no sé, hermano, eso está ahí en la Biblia. Ahorita no tengo el versículo, pero está ahí. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos creer en algo así? ¿Cómo nosotros podemos caminar en algo así? Pero lamentablemente eso ha ocurrido y está ocurriendo en muchos lugares. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, fíjense ustedes, están entrando en un evangelio imaginario. Lo que ocurre en las comunidades de Gálatas es un lamentable huir del Dios que los ha llamado, del Dios en cuyo evangelio se ha inaugurado la vida nueva. Solamente en el llamado de Dios se puede inaugurar la vida nueva. El llamado de Dios no, o la vida nueva no se inaugura en ningún rito, porque ya el pueblo judío antes de la venida de Cristo tenían ritos hasta tirar para arriba, y hoy en día muchos pretenden que nosotros volvamos a esos ritos. Ya ellos tenían su aceite, ya ellos tenían su sal, ya ellos tenían su vino, ya ellos tenían el talí, ya tenían el kipá, ya tenían tisí, ya tenían todas sus costumbres, tenían toda su cultura hebrea, pero igualito necesitaban de la gracia de Dios tanto como nosotros. Entonces debemos ir tomando conciencia de que lo único que puede inaugurar e inauguró la vida nueva fue el llamado de Dios, y ese llamado tiene lugar en Cristo y por el mensaje apostólico, el mensaje que predicó el apóstol Pablo. No por lo que yo quiera predicar en este tiempo. Aquí no es importante lo que yo quiera predicar. No se trata de mí ni se trata de usted. Se trata del evangelio vivo, auténtico, el que se expresa en la escritura. Tenemos que pasar del evangelio que tenemos al evangelio que se expresa en la escritura. Tenemos que pasar del evangelio que yo predico al evangelio que predica Pablo. Tenemos que pasar de ese tipo de mensaje trasnochado. Tenemos que salir de la chuchería, que lo único que dan es lombrices. Tenemos que salir nosotros de la mentira y del engaño y entrar en una palabra revelada. Eso es lo que realmente edifica la iglesia. Y ese es nuestro reto en este tiempo. Entonces, amados hermanos, solamente el llamado de Dios había inaugurado una nueva vida. Bueno, en este caso,
el sujeto de este llamado, y vamos a verlo nosotros allí en el versículo 6, dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios que los llamó. Fíjense ustedes que el sujeto de ese llamado no es Pablo. Es Pablo el que está predicando, pero no es Pablo el que lo está llamando. Tampoco, ni siquiera estrictamente hablando, allí es Cristo el que lo está llamando. Cristo es el contenido del mensaje que Pablo está predicando. Es el contenido del mensaje, el contenido de la buena noticia. Es Cristo, pero el que está llamando es Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante nosotros reflexionar en esto! Cristo, contenido de la buena noticia en la que yo tengo que caminar. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos predicando falda, predicando pelo, predicando pantalón, o ahora predicando idiomas, o ahora predicando otras cosas que realmente no edifican, no hacen un aporte a la fe cristiana? ¿Cuántas veces no nos encontramos judaizando, legalizando? ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros predicando organizaciones, no? La organización fulana de tal, la federación fulana de tal. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos ofreciendo milagros abiertamente? Venga a la iglesia fulana de tal, porque aquí es donde ocurren milagros. Venga que viene el apóstol, el hermano fulano de tal, y entonces ahora sí los milagros van a correr como río, como usted nunca ha visto. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros promoviendo, impulsando, haciéndoles campañitas a hombres, a mujeres, a movimientos, a grupos, a reglamentos, a dogmas, a costumbres? ¿Dónde están los que hacen campaña para Cristo, realmente para Dios? ¿Dónde están los que rescatan realmente el evangelio diferente? ¿Dónde están los apologistas de la fe cristiana? ¿Dónde están los que se embraguetan con el espíritu de error, los que educan el pueblo, los que pagan un precio, los que se levantan sinceramente con una palabra de parte de Dios, sin importar cuál sea su fuente, cuál sea su origen? Lo importante es que venga de parte del Dios que nos llamó, para que no nos apartemos nosotros a seguir un evangelio diferente, un evangelio donde nos entretienen, donde nos soban, donde nos pasan la mano, donde nos hacen sentirnos bien. No, amados hermanos, necesitamos una palabra que nos mate, que nos sepulte, para que nos vuelva a levantar el poder del Espíritu Santo y nosotros podamos caminar en esta nueva vida que solamente Dios ha inaugurado con ese llamado que nos hace a partir de Cristo. Entonces fíjese que es Dios quien está llamando y no Pablo. Y el contenido de ese evangelio es Cristo y no nuestras costumbres, no nuestras organizaciones o nuestros dogmas. Esto responde al estilo paulino, se encuentra presente en casi todas sus cartas. Voy a citar los versículos porque ya pronto vamos a pasar a la mensajería de texto. Fíjese, por ejemplo, Gálatas 1:15. En este momento usted no le va a dar tiempo de anotar tantos versículos que voy a dar. Lo que le recomiendo entonces después es ir a la página de Cátedra Bíblica y recuperar la información. Gálatas 1:15, Gálatas 5:8, Romanos 4:17, Romanos 8:30, Romanos 9, versículo 12, el versículo 24, el mismo capítulo 9. Del mismo capítulo 9 de Romanos, 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 7:15, el verso 17 también del capítulo 7, 1 de Tesalonicenses 2:12, 1 de Tesalonicenses 4:7, 1 de Tesalonicenses 5:24, 2 de Tesalonicenses 2:14, 2 de Timoteo 1:9. Pablo está mostrando recurrentemente que el que llama es Dios. El que nos introduce a la esfera de su gracia, de su amor, de su salvación, es Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pero vamos a consultar la mensajería de texto porque esto se pone bueno. Esto apenas está empezando. Gloria al nombre del Señor. Aunque el tiempo se nos viene encima, el día de mañana nosotros vamos a seguir estudiando este tema. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver, por aquí tengo un mensaje que dice: buen día, pastor, en sintonía, la hermana Marien, buen tema, sobre todo para los que tengan inquietudes sobre el G12 y el M12, entre otros. Amén, hermana Marien, gloria a Dios. Qué bueno que nos escriban, gloria al nombre del Señor. Por aquí, a ver, gloria a Dios. Bueno, la mensajería de texto en este momento no está activa, gloria al nombre del Señor.
Si no escriben ahorita, en los últimos minutos no voy a poder leer mensaje de texto porque no me voy a detener en el tema. Quiero aprovechar el tema. Gloria al nombre del Señor. Bien, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, Dios le bendiga. Su nombre, ¿dónde nos llama, por favor? Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz inicio de fin de semana. Buenos días, amada. ¿Cómo está? Excelente tema, hermano. Una acotación. Amén. Lo que usted está diciendo no se va tan lejos así por el G12. Uno se imagina G12 así lejísimo en otros países. Eso está hasta aquí mismo. Así es, y amada. es más grave de lo que usted tan vehementemente lo está diciendo. Es grave, grave. Sí, Señor. Es parte de la cizaña que está metida junto al trigo. Así es. Y de verdad que hay que afinar los oídos para escuchar la voz de Dios y estar atento y obedecerle, pues, seguirle. Así es, amada. Porque es peligrosísimo. Claro parte que sí. de los últimos tiempos, así como suena así a cliché, pero estamos viviendo eso, la Sí, propia señor. apostasía. O sea, no estoy cometiendo error, ¿verdad? No, Estoy señor. dando- Ok, era eso, hermano. Hasta aquí mismo se está viendo eso. Sí, Es Señor. muy delicado. Hay que afinar los oídos. Y afinar los oídos es meterse de lleno con la palabra, porque ahí es donde está la sintonía. Así es, amada hermana. Dios me los bendiga, pues. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana Soraya, por escribir, por llamarnos y mantenerse allí en línea dentro del tema, que eso es lo importante, pulsar su opinión, saber qué impresión está ocasionando en usted la palabra que estamos estudiando, estamos compartiendo en esta mañana. Es muy importante pulsar nuestra opinión a fin de nosotros poder ahondar y poder reflexionar seriamente a partir de aquí. Entonces, amados hermanos y hermanas, observemos que quien llama es Dios y está llamando mediante el Evangelio de Cristo, donde no se predica el Evangelio con los contenidos de Cristo. Oiga bien, con los contenidos de Cristo, es decir, con lo que Jesús de Nazaret antes de la cruz anunció y con lo que anunció su iglesia cuando su espíritu vino sobre ella. Amados hermanos, no están predicando el Evangelio de Cristo, sino sus propias normas y sus propias costumbres. En tal sentido, Dios nunca ha llamado ni está llamando. Solamente cuando se es fiel a lo que Cristo predicó y a lo que predicó su iglesia, sin inventos, sino por inspiración del Espíritu Santo, que por cierto quedó refrendado aquí en la Biblia, nosotros podemos estar hablando de Dios que sigue y seguirá llamando. Si los Gálatas se apartan, se alejan del Dios, que los llama, abandonan también la gracia a la cual Dios los ha llamado. Y hay que entenderlo sobre todo en el contexto de la carta, y no solamente de la carta, sino del tiempo histórico en el que vive la iglesia en la época de Pablo. Hermanos, tuvieron que enfrentarse de lleno contra esa corriente farisaica, contra el judaísmo que penetró también la iglesia. Y nosotros leemos en Hechos capítulo 15, donde algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, los enseñaban, no era que les decían, sino que les enseñaban, es decir, tenían todo un patrón teológico, todo un patrón filosófico, tenían argumentos para enseñar a la iglesia. Si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos, a pesar de que los hermanos de Antioquía ya habían recibido a Cristo. Ahora les estaban enseñando, además de eso, a judaizar, a guardar la ley, a meterse de lleno en el rito, a circuncidarse. Por eso es que Pablo después les desea que puedan, ojalá, castrarse también los que viven perturbando el plan de Dios. Entonces, es bien importante que veamos esto. Si se alejan del Dios que los ha llamado, están abandonando también la gracia a la cual Dios los ha llamado a vivir. Y es que en este tiempo sería importante que nos decidamos: o vivimos anclados en el monte Sinaí, o nos venimos al Gólgota. Vamos a decidirnos de una vez. O vivimos en el Sinaí, o vivimos en el Gólgota. O vivimos en Cristo, o vivimos en el rito.
Vamos a decidirnos, o vivimos en la gracia o vivimos en la ley. Es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de nosotros decidir. Entonces, fíjense ustedes, estarían abandonando no solamente a Dios, sino la gracia a la cual Dios los ha llamado. Y entendido en el marco, en el contexto, no se preocupe que seguiremos ahondando en esto. Entonces, el interés de la frase que está dando aquí Pablo no radica tanto en el carácter gratuito de la acción de Dios, ni tampoco en resaltar cómo la gracia por el llamado de Dios es eficaz, sino en contestar, sino en advertir a los Gálatas que habían sido llamados por Dios, que ellos ya se encontraban en una realidad de Dios, que ellos ya estaban bajo la gracia y que debían mantenerse allí. Entonces, fíjese usted que lo que se quiere decir es que con el llamado de Dios, el tiempo de la gracia ha aparecido y una nueva realidad ha sido posible para el que se encuentra en Cristo, para el redimido por la sangre del Cordero. Aquellos a quienes Dios ha llamado se encuentran ya bajo la gracia, han recibido a partir de ella un llamamiento, se encuentran rodeados por la gracia, inmersos en ese llamado. Apartarse del Dios que los llamó implica apostatar de la gracia. Se ve claro por lo dicho, por el hecho que alejarse de esta llamada de Dios significa acercarse a otro evangelio que solamente es aparente en realidad, pero realmente es inexistente, no tiene sustancia, no tiene realidad, no tiene fundamento, porque Dios no está llamando a partir de ritos, ni de costumbres, ni de volver a la ley, ni mucho menos en ir a circuncidarse. Hoy en día hay ministros que se han circuncidado y ellos son gentiles. Ellos no han nacido ni en Israel, ni han nacido en ninguna parte de Jerusalén, ni son de la tribu de Benjamín, ni son de la tribu de Judá, no tienen nada que ver con las costumbres palestinas, y ellos hoy en día viven viajando. Bueno, si quiere viajar a Jerusalén, vaya a Jerusalén, no hay ningún problema, pero el que usted vaya a Jerusalén no le va a ser judío. Ahora quieren circuncidarse y wow, es impresionante. Por aquí tengo otro mensaje de texto que dice: buen día, lo felicito, hermano, necesitamos más hermanos que digan eso que usted está diciendo. Ahorita no predican, sino en las iglesias se ven, es pura brincadera y Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por el mensaje, por escribirnos. Gloria al nombre del Señor. Bien, nosotros entonces estamos viendo esto, amados hermanos, y es necesario que a nosotros nos quede esto sumamente claro, pues en el día de hoy, el día de mañana, nosotros vamos a continuar viendo esto. Entonces, se ve claro que el apóstol no le está dando estatus a otro evangelio, porque tiene una realidad solamente en apariencia. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no vemos solamente realidades aparentes? Y cuando vamos a ver en qué está fundamentada las prácticas, la praxis en lo que anda la iglesia, y no tiene un fundamento doctrinal sólido, no tiene un fundamento teológico sólido, no está arraigado en la roca, entonces, amados hermanos, eso lo que es pura apariencia. Para nosotros muchas veces lo que somos es pragmáticos. Queremos entrar en la praxis, pero para que pueda haber una práctica correcta, necesitamos una ortopraxis, una ortodoxia. Necesitamos una doctrina, una enseñanza correcta, recta, bien trazada, y no hay nada mejor trazado que lo que ha revelado el Espíritu Santo en las Escrituras, y hoy ilumina a los que Dios ha llamado para que puedan edificar la iglesia. El tiempo para nosotros se ha agotado. El día de mañana vamos a seguir profundizando en este evangelio imaginario y sus consecuencias de nosotros entrar
en un evangelio diferente. Estuvimos trabajando para ustedes Diego Bogado, supervisor de programación, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Será hasta el día de mañana, donde nos estaremos encontrando de nuevo. Bendiciones.